El peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Un gusto saludarle en este jueves. Es jueves de gobernanza. En esta ocasión con el doctor Francisco Hernández Lomelí, a quien saludo con mucho gusto en este jueves. Francisco, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente, buenas noches. Muchas gracias, Francisco. Bueno, vamos a hablar de temas importantes y uno de ellos en este espacio y también en otros espacios de la báscula hemos hablado de la situación del Partido Verde y en especial cómo este partido en forma sistemática ha estado pues básicamente en el filo de la navaja. Unos dicen que violando la ley, otros consideran que no es así, pero de alguna manera este partido pues ha tenido multas en el último año por más de 590 millones, más de 597 millones de pesos. Bueno, pues la Procuraduría General de la República ayer precisamente, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE le pidió a la PGR una orden de aprehensión a un juez federal, una orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar y Vega, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, hasta anoche, porque anoche mismo renunció precisamente a este cargo, y el caso se deriva de una denuncia presentada por el PAN que señala que Arturo Escobar, en su calidad de presidente del Partido Verde, habría violado la ley electoral con la entrega de 10,000 tarjetas Premium Platino a ciudadanos para obtener votos para candidatos de ese partido. De acuerdo con la ley electoral, está prohibido esto que partidos, candidatos o equipos de campaña entreguen cualquier tipo de material. Y el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales señala que se debe castigar con hasta 15 años de prisión a quien destina aportaciones de dinero en especie a favor de algún precandidato, candidato o partido. Esta situación, como le comentaba, derivó en la renuncia precisamente a su cargo en la CEGOP de Arturo Escobar, quien pues obviamente rechazó las imputaciones en su contra, expresó plena confianza en que se esclarecerán los hechos. Francisco, ¿cuál es la lectura que tú le das a esta orden de aprehensión que pide la FEPADE, precisamente la PGR, contra Arturo Escobar por presuntos delitos electorales? Bueno, una reflexión de dos órdenes. La primera, como tú ya lo mencionaste, fue tema de este programa y de otros aquí en C7. Primero la designación de Escobar como subsecretario. Y aquí expresamos nuestras dudas, un poco una medida extraña, dado los antecedentes. Vamos a ser muy generosos. Dado los antecedentes del partido, no tanto de él, porque no había pruebas contundentes ni nada, pero del partido sí, que ha sido multado, sistemáticamente ha violado la ley y como tú lo dijiste, siempre al borde, al límite, siempre en la última provocación. De hecho, se votó. Hubo una sesión para ver si le quitaban o no el registro al partido. Igual como es su costumbre, así como el Atlas, nervioso al final, a lo Atlas, al filo. Sí, ¿no? Fue un voto dividido, por poco pierde el registro. En fin, siempre jugando al límite. Y yo creo que ahora sí lo rebasó. Entonces, eso ya lo habíamos dicho del partido. Ahora, cuando se nombra subsecretario a un altísimo dirigente del partido, la verdad es que yo no entendí el nombramiento, ¿no? Si es una persona, bueno, que representa una institución indiciada, imputada, multada por actos poco éticos o estrictamente ilegales, entonces yo no entendí. Yo fui de las personas que no entendió ese nombramiento. Ahora bien, también muchas instituciones, al menos yo recuerdo un documento firmado por 45 instituciones, más muchísimos líderes de opinión, académicos, que estuvieron en contra del nombramiento. Sí, claro. Por ejemplo, y se le acusó, cito un extracto de esa carta abierta enviada al presidente. Decían, Arturo Escobar es la síntesis del funcionario, es la antítesis del funcionario que se requiere para un programa tan complejo como el de prevención del delito y la participación ciudadana. Arturo Escobar y el Partido Verde representan la cultura de la ilegalidad, el clientelismo, el oportunismo y el desprecio por la vida, la justicia y la libertad.
ha promovido medidas autoritarias como la pena de muerte, la cadena perpetua y la reducción de la edad penal. Es decir, se avisó, no es nada más un partido en contra, o el PRD o el PAN, no, se avisó, organizaciones de la sociedad civil, personalidades tan destacadas, analistas políticos como Alberto Asís, Alberto Olvera, Lorenzo Meyer, Marta Lama, Sergio Aguayo, etcétera, dijeron, no puede ser, es incongruente el nombramiento. Por supuesto. Bueno, ahora ya vemos las consecuencias, ¿no? Digamos, se veía venir un final poco feliz de este nombramiento, y aquí estamos viendo, independientemente de que resulte culpable o no en el juicio que se lleve a cabo. Bueno, esa es primero por una parte, hay antecedentes ya de como que ya venía mal el asunto. Y dos, por un lado, la buena noticia de esto es que las autoridades electorales, en este caso el tribunal, da una muestra de autonomía, de que una investigación llegue a un alto funcionario, primero como representante de un partido y ahora como subsecretario de Gobernación, que no es poca cosa. Sí, claro. Y que se lleve a una investigación hasta sus últimas consecuencias. Eso debe, para mi juicio, debe recuperar credibilidad, que fortalezca al árbitro, que siempre hemos luchado por un árbitro fuerte, legítimo, con legitimidad ante la sociedad, y creo que esto abona a su causa, a las causas, digamos, electorales, de autoridades electorales. Esa es, para mi gusto, la buena noticia, ¿no? Sí. Que hay autonomía, que se logra llegar hasta esto inédito digamos, en nuestra cultura política, y esa es la buena noticia. Lo otro era como de esperarse, para mi juicio. No sé cuál es tu opinión al respecto. Sí, ¿no? Al igual que tú mencionaste al inicio, tanto tú como miles de personas, diría yo, pues no entendimos precisamente el nombramiento de Arturo Escobar en este cargo de subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la SEGOV, tomando en cuenta los antecedentes. Me parece que aquí el gobierno federal se equivocó y quizá no revisó a detalle el antecedente histórico o el antecedente político de Arturo Escobar, tomando en cuenta que, bueno, él como dirigente del partido en el último año estuvo violando sistemáticamente la legislación, o cuando menos jugó en el filo entre lo legal y lo ilegal. Me parece que ahí se equivocó el gobierno federal. Es una buena noticia para mí que ahora, independientemente del cargo que ostente, la FEPADE pida a la PGR una orden de aprehensión contra él por presuntos delitos electorales, y me parece también mucho más loable que Arturo Escobar inmediatamente renuncie a este cargo para facilitar la investigación en torno a él. Ahora la cancha está en la PGR y me parece que la PGR deberá pues cumplimentar bien todo el expediente, que el Ministerio Público, a la hora de integrar la averiguación previa, reúna los suficientes elementos para que esto no quede en la impunidad. Es un primer paso y para mí es una buena señal, pero ojalá que no quede nada más en eso, con un simple aviso. Si realmente Arturo Escobar violó la legislación, como así parece ser, pues que se aplique todo el rigor de la ley, pero no nada más contra él, sino contra todos los demás políticos que están involucrados en temas similares a Arturo Escobar, ¿no? Sí. Quizá el nombramiento en un principio de Arturo Escobar fue un pago de favores del gobierno federal hacia el Partido Verde por la cercanía que tiene precisamente este partido con el Partido Revolucionario Institucional. Quizá esa fue la lectura que le dieron muchos, que yo le di en lo personal, un pago de favores, pero también me parece que el gobierno federal está actuando bien, y no creo que Arturo Escobar nada más porque sí haya sido de renunciar, sino que él, incluso tengo entendido por información también que leí, que él quería solicitar una especie de licencia por tan solo 10 días, y el hecho de que él haya renunciado anoche mismo es un indicativo que el gobierno federal le dijo, no, tienes que renunciar al cargo, que no es compatible que sigas desempeñando este cargo por las imputaciones que tienes en tu contra. Totalmente. Eso es una buena señal. Yo creo que es una buena señal y debe ser una medida también
disuasoria para los demás funcionarios que juegan, o funcionarios, quiero decir, o dirigentes de partidos políticos que juegan al límite, ¿no? Probando, retando la tolerancia que ha demostrado muchas autoridades ante irregularidades electorales. Efectivamente. Y ahora, en este jueves, pues leía que la FEPADE también pide que se vaya más allá, no solo contra Arturo Escobar, sino también contra los empresarios que ayudaron o que fueron contratados por Arturo Escobar para la impresión, distribución de estas y entrega de estas 10,000 tarjetas Premio Platino a ciudadanos para obtener votos para candidatos de ese partido, ¿no? La investigación se tiene que ir a todas las ramificaciones. Así es, y hasta donde tenga que llegar, ¿no? Esta investigación, y que se sancione. Quizá esta es una buena señal. Si esto no queda en impunidad, espero que así sea en el futuro, porque hay que recordar que lo hemos dicho aquí infinidad de veces, el grave problema de este país es que todo mundo viola la ley en forma sistemática y no pasa absolutamente nada, la impunidad que sigue reinando. Francisco. De acuerdo. Y apenas Arturo Escobar, que estuvo ayer aquí en Guadalajara, en Tonalá concretamente, en Jalisco, entregando apoyos en este municipio en materia de prevención. Y ve más tarde lo que pasó, ¿no? Bueno, era lo que decían, insistimos, muchas organizaciones, de hecho coincidió también, o fue casi inmediato, primero fue la votación de si le quitaban el registro o no al Partido Verde. Y para que procediera hubo 140,000 firmas para la votación. El voto fue dividido, entonces quiere decir que hubo consejeros electorales a favor de quitarle el registro. Y hoy se volvió a retomar ese tema. Y viene otra vez, efectivamente. Y qué bueno, ojalá otra vez los funcionarios del Instituto Nacional Electoral que votaron en contra de quitar el registro, pues a ver si reconsideran su primera opinión. Vamos a hacer una pausa en este jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Ya volvemos. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en este jueves de la báscula, jueves de gobernanza con Francisco Hernández Lomelí. Y hay un tema que fue dado a conocer por el Instituto Pew, el Pew Research, en Estados Unidos, sobre el tema de migración. Dice migración de retorno a México y algunos antecedentes, algunos datos para que usted se pueda forjar una idea de lo que estamos hablando. Durante el periodo de 1995 al 2000, en 5 años, 3 millones de mexicanos salieron hacia Estados Unidos. En ese periodo, entre el 2005 y 2010, la cifra fue de 1.4 millones, así casi se redujo a la mitad, bueno, más de la mitad de hecho. La migración de retorno registrada en los mismos periodos fue de 670,000 del 95 al 2000 y de 1.39 millones de mexicanos en el 2005-2010. ¿no? Así más o menos van las cifras. Desde el 2007 el flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos comenzó a descender como consecuencia de la crisis económica y la puesta en marcha de acciones y políticas anti-inmigrantes. Incluso en 2007 y en este periodo 2007 a 2013, diversos estudios hablaban de una migración neta cero, o sea, ya no había migración. El volumen de mexicanos que llegan a Estados Unidos, tanto documentados como no documentados, es muy similar en magnitud a los que retornan a México de manera voluntaria o de manera forzosa, y entre 2009 y 2014 al menos 870,000 mexicanos salieron a Estados Unidos, mientras 1 millón de connacionales regresaron. Quiere decir que si tomamos en cuenta esto, 230,000 connacionales regresaron al país, y el número total de migrantes mexicanos con y sin autorización residiendo actualmente en Estados Unidos bajó de 12.8 millones en 2007 a 11.7 millones en 2014. 5.6 millones son migrantes mexicanos no autorizados, esto es 1.3 millones menos que en 2007. Es decir, hay una migración de retorno a México, y algunos especialistas dicen, esta migración de retorno, aguas, porque es una crisis que viene para el país también, porque esta gente, ¿en qué se va a emplear, no? Sí, primero ya estaba registrado el descenso de la migración mexicana hacia Estados Unidos. Y ahora lo que nos entrega el Pew Institute es que, digamos, mexicanos siguen emigrando a Estados Unidos. Lo que quiere decir las cifras
es que ahora regresan más de los que se van. Ujú. Entonces, en eso es ya lo sorprendente, al menos hasta estos registros ya muy serios y muy confiables que nos entrega el instituto. La última que yo recuerde, digamos, en los estudios, la última vez que sucedió este fenómeno fue precisamente en la crisis del 29, del siglo pasado, cuando por la gran crisis económica en Estados Unidos y por los cambios también en las políticas migratorias, retornaron muchísimos mexicanos. Y sí hubo muchos problemas para digamos, integración a la vida productiva del país. Ahora, yo creo que las condiciones evidentemente han cambiado y ahora hay hay posibilidades de muchos de ellos de integrarse. Por ejemplo, yo en la universidad yo tengo alumnos que han sido, digamos, retornados, si se puede utilizar este término, y no tienen problemas en ubicarse en los call centers. Pero son jóvenes. Jóvenes, ahí está. Entonces, vamos a ver un segmento, por ejemplo, que ya fueron educados allá, podemos decir parcialmente, que estudiaron la prepa, la secundaria, que tienen un buen dominio del inglés hablado, escrito, no tienen grandes problemas en insertarse. Ahora bien, dentro de esta inserción al mercado de trabajo hay desde empleos precarios, así que tienen que ir de noche, 4 horas, con turnos rotados, etcétera, y a unos buenos, digamos, ¿no? Pero en jóvenes. También hay otro problema, los niños, por ejemplo, menores de 15 años. Esos parece, según investigaciones de una colega, Ofelia Wu, tienen problemas en la integración en las escuelas. Por ejemplo, los cupos en las escuelas, que aquí son las inscripciones adelantadas en febrero, entonces hay problemas, las convalidaciones, en qué grupos se van a insertar, no dominan, digamos, no tienen un dominio completo del español escrito, aunque sí lo hablan, y entonces vienen problemas de integrar. Es difícil, es pesada la integración a estos niños, sobre todo niños. Nuestra colega lo ha investigado, ve que sí hay problemas, y eso también repercute en un problema familiar de integración, ¿no? Mientras el niño no esté integrado, pues no hay plena armonía en la familia. En fin, son fenómenos nuevos, son fenómenos que yo supongo, según la tendencia, que crecerá, pero que también es una oportunidad de gente bien capacitada. Imaginemos con nacionales que han estado en el mercado de trabajo estadounidense, muy exigente, de alto nivel, etcétera, que puedan retornar aquí y aprovechar toda esta experiencia que ellos tienen allá, no solo a nivel de bilingüe, sino bicultural, ¿no? Ellos saben cómo se hacen los negocios allá, nos van a traer esta cultura de negocios, de procedimientos, de estándares de calidad, etcétera, que yo creo que puede ser una buena oportunidad también para rejuvenecer, renovar nuestro mercado laboral. Así es. Claro, ejerce una presión, sí, efectivamente, pero también tiene el otro lado positivo, ¿no? Por lo menos potencialmente. Sí, y lo que tú mencionas, que este fenómeno ya se dio en el siglo pasado, en la década de los 20, 30 quizás, pero posteriormente hubo también pues un flujo migratorio a Estados Unidos. Muchas personas de los Altos, sobre todo, pues se fueron a Estados Unidos porque al parecer hubo otra demanda y se estableció ese programa Bracero, ¿no? Exactamente. Que muchos de ellos, pues los que trabajaron y lograron hacer algo, ahora tienen pensiones y viven acá en México. Regresaron, pero regresaron pensionados. Y te menciono esto porque, de acuerdo a estas estimaciones del Pew Institute, dentro de 10 años al menos 4 millones de mexicanos pues estarían regresando, dice este estudio, viejos, enfermos y sin pensión. Este tema me llama la atención. Sí, ¿por qué? Porque los connacionales que están en Estados Unidos y que no tienen papeles para trabajar, entonces no cotizaron a la seguridad social, a una pensión, etcétera,
y entonces ellos podríamos decir que viven al día, ¿no? Lo que reciben, lo invierten, en sobrevivir, en enviar remesas a México, etcétera, pero no para el futuro. Entonces, cuando lleguen a una edad que ya no son fácilmente contratables, etcétera, regresarán. Ahora bien, pero también en estos retornos hay gente que tiene doble nacionalidad, Sí. ¿no? Entonces eso no sucedía o sucedía en menor medida en la otra gran crisis del 29, ¿no? Que venían todavía como en condiciones mucho más precarias que ahora. Ahora muchos llegan con doble nacionalidad, que pueden regresar. Además, estas cifras es la tendencia ahora también por una crisis que se ha alargado en Estados Unidos desde el 2008, etcétera, 2007, pero que no quiere decir que se queden eternamente ya en México. También tienen la posibilidad de regresar porque, insisto, muchos ya tienen doble nacionalidad o nacieron allá, etcétera, ¿no? Entonces pueden, mientras o en el momento en que la economía mejore, podrían también regresar a Estados Unidos. Fíjate que los motivos, este estudio señala la principal razón de retorno para el 61% de los mexicanos que vivían en Estados Unidos en 2009 y que regresaron a México apenas el año pasado, es la reunificación familiar o la necesidad de conformar una familia. Aquí diría yo como este síndrome conocido como el síndrome del jamaicón, ¿no? Me parece que esto es así muy similar, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, digamos, el perfil normal del migrante era joven, ¿no? Es decir, en edad totalmente productiva, joven, de mayoría de edad, digamos, de 18, 20 y tantos años, 30, en plena apogeo productivo, soltero, ¿no? Porque por la movilidad precisamente, por la dificultad de los papeles, incluir a la familia, etcétera, etcétera. Entonces iba solo, mientras ya se acomodaba, todo el mundo sabemos historias familiares de esta, y luego manda a pedir a la familia, ¿no? Como es digamos en la terminología de los migrantes, ¿no? Y así iba en sucesión. Ahora, esos patrones han cambiado, ¿no? Ahora ya son profesionistas también de alto nivel que se van a trabajar allá, con mejores condiciones, con documentos, sin documentos, etcétera. Y también ha habido cambios migratorios. Recordemos que cuando cambia la ley en México y se permite ya la doble nacionalidad, mucha gente opta, que tenía oportunidad, pero que no quería perder la nacionalidad mexicana, porque antes era si optabas por una, perdías o renunciabas a la mexicana. Después de la reforma es la ciudadanía mexicana es irrenunciable, ¿no? Y es, digamos, compatible con otra más. Y entonces mucha gente arregló así. Y la familia, y ya viene toda la cadena, ¿no? Entonces son otras condiciones con mayores recursos para integrarse, para regresar en algún momento. Yo no digo que todos, ¿no? Pero en gran medida también pueden regresar en mejores condiciones, y también falta como más detalle en estas cifras, el migrante ya con pensión y que viene al terruño. Claro. Bueno, nada más para terminar los motivos. Uno ya es la reunificación familiar o la necesidad de conformar una familia. Enseguida está la deportación, 14%. La búsqueda de empleo es la tercera razón con 6%, que esto refleja la crisis de Estados Unidos. La ampliación y reforzamiento del muro fronterizo y en general de la seguridad fronteriza, el incremento del número de agentes y presupuesto para patrulla fronteriza, es decir, la vigilancia en la frontera, y los diversos decretos y propuestas de leyes en diversos estados que limitan servicios y derechos a migrantes no documentados. Exactamente, es decir, si yo tengo una familia allá y la ley es muy estricta y ya no puede inscribirse a una escuela pública, pues me regreso. Claro. Son motivos diversos, ¿no? Pero que viene un fenómeno interesante que no hay antecedente en la dimensión a como está ahora. Efectivamente, así es. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en este jueves de Gobernanza en la Báscula con el doctor Francisco Hernández Lomelí. La Báscula, el peso de las ideas.
C7 Film te sorprenderá. Disfruta de la programación de la multiplataforma digital C7 Jalisco en Puerto Vallarta. Por el canal 13 de Televisión Abierta, el 91.9 de FM y el 1080 de AM. Multiplataforma digital C7 Jalisco. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en este jueves de gobernanza en la báscula con el doctor Francisco Hernández Lomelí. El tercer tema que queremos compartir con ustedes es, bueno, un nuevo estudio, una encuesta de parametría realizada apenas en los primeros días de noviembre, que habla sobre la confianza de los mexicanos, en qué confían más los mexicanos, y bueno, estudios que se hacen en forma cíclica, pero que de alguna manera van indicando la forma en que los mexicanos vamos cambiando nuestra percepción de confianza hacia diversas instituciones. El ejército, que siempre salía entre las instituciones con mayor nivel de confianza, de credibilidad, como una de las instituciones más fuertes de este país, lo sigue siendo, pero sí, en lugar a dudas, los últimos acontecimientos que tienen que ver, o los más recientes acontecimientos que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico, en los que está involucrado también el ejército, de alguna manera ha disminuido la percepción de confianza de los mexicanos. Y bueno, ahora resulta que los mexicanos, y yo no sé si esto reafirme la vocación religiosa y católica de los mexicanos, porque dice este estudio de parametría que más del 50%, más de la mitad de los mexicanos ahora en quien confiamos es en la Iglesia Católica, más que en los partidos políticos. Francisco, ¿qué te da este estudio de parametría? Ese dato de confiar en la Iglesia Católica se ha mantenido. En las encuestas anteriores, no solo de parametría, de investigadores de la Universidad de Guadalajara, que yo conozco algunas, siempre sale entre las instituciones confiables. Es decir, ha mantenido su índice de credibilidad. Y ahora lo que sorprende, efectivamente, también el ejército siempre salió alto. Uh-huh. Ahora ya lo vemos con el matiz de ejército, y ya hacen la división entre la Marina uh-huh. y el ejército, ¿no? Y sale más alto la Marina. También hemos visto que los últimos grandes golpes al narcotráfico han sido hechos por la Marina, uh-huh. Uh-huh. ¿no? Y ya superó al ejército, que era... o sea, no hacíamos esa distinción, quiero decir, antes, ¿no? Ahora ya está, pero sigue siendo alto. Pero insisto, más bien se han mantenido. Los que se han derrumbado son los que ya sabemos, los partidos políticos. Claro. Y no hay por dónde defenderlos, creo yo. Y menos con lo de Arturo Escobar. Y entonces todo esto va confirmando y van pero no a la baja, ¿no? Van en picada. Sí. En picada. Pero es muy interesante, ¿no? Cómo se va graduando. ¿Con quién confiamos más? Amigos y familiares. Es nuestro círculo íntimo, cercano, que es donde tomamos las decisiones y compartimos, y te comparto si es buena inversión lo que voy a hacer, si comprar el terreno acá, si me espero, si va a haber devaluación o no. No confío en los partidos, no. Es más de los círculos cercanos, de cercanía, compadrazgo, cercanía, posiblemente de parentesco, ¿no? Uh-huh. Supongo. Sí, porque habla de familiares y amigos. Exacto, más cercano, más íntimo. Eso es con los que es confiable. Familiares directos o familiares indirectos, familiares sí. políticos, ahí engloba todo esto. Y sin lugar a dudas, bueno, los 7 de cada 10 mexicanos dijeron tener mucha confianza en la institución religiosa, que ocupa la segunda posición de 22 opciones. Parametría les dio 22 opciones a los mexicanos uh-huh. en esta encuesta. Y bueno, pues resulta que precisamente, como dice el doctor Francisco Hernández, el 42% confía mucha confianza en amigos y familiares, el 41% en la Iglesia Católica, ahí está casi el mismo nivel, la Iglesia Católica de familiares y amigos, los sacerdotes en 28%, y yo no sé si podríamos sumar sacerdotes dentro de la propia Iglesia, ¿no? Y sería como la institución que tiene mayor credibilidad, porque si lo sumamos,
pues serían 69%. Sí, aunque tal vez hicieron esta división para... O sacerdotes de diversas religiones. Exactamente, ¿no? para distinguir que ya no, si bien sigue siendo mayoría la Iglesia Católica en México, ya hay muchas más opciones y muchos más seguidores de otras cultos religiosos aparte de la católica. Entonces, para no identificar ministros religiosos, podríamos decir, sacerdotes, no necesariamente de la Iglesia Católica, también es muy alto. Uh-huh. Después de los sacerdotes sigue la Marina con el 17% y se hace la distinción a la que tú hacías referencia. El Ejército está en 12%, que me parece un nivel bajo, ¿no? De mucha confianza, o sea, poco más de 1 de cada 10 mexicanos confía. Pero mucha confianza. Ahora, ya sumado entre Marina y Ejército sería más o menos como 3 de cada 10 mexicanos confían mucho, que incluso se mantiene, sigue estando en los primeros lugares de credibilidad como instituciones, ¿no? Sí. Luego en 11% están los maestros, obviamente no creo que aquí estén los de la coordinadora. Sí, ahí sí deberían hacer una distinción, ¿no? A maestros del CENTE o de la CENTE, ¿no? Sí, y bueno, nosotros, por ejemplo, de maestros de la universidad, estamos allí en maestros, y entonces asumo también mi responsabilidad. Tú ahí estás, Francisco, sin lugar a dudas, en este 11%. Los noticieros de la radio, el 7%. Esos van cayendo. Tenían antes más. Sí. Eran más creíbles. Me llama la atención que medios de comunicación no están dentro de los primeros lugares. ¿No? Y estaban insisto, no en esta de parametría, pero sí en otras encuestas. Los medios sí aparecían, incluso los noticieros de televisión se preguntaba específicamente. Y ya van perdiendo mucha confianza, según la pregunta que se hizo aquí. Uh-huh. Bueno, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos también, no aparece el dato ahí, pero supongo que ha de tener un 6% seguramente. Sí. Los noticieros de televisión tienen 8%, ahí está la par, ¿no? Los de televisión. Sí. El INE, fíjate, no aparece el dato así correcto, que será 2% o 1%. No sé. Sí, yo insisto, ese tiene que subir, si no... que dé un buen mensaje, certidumbre, que no empiecen teorías conspirativas de los partidos, de cualquiera, ¿no? Esto tiene que subir. Sí, los periódicos están como con 3%, la Policía Federal 7%, el Instituto Electoral de cada estado, porque esto se hizo a nivel nacional, y también está como en 1.5%, los bancos, los bancos yo creo que están en 1%, la Suprema Corte, fíjate, la Suprema Corte está muy por abajo, siendo que es el máximo organismo, la máxima institución de justicia en este país, está por los suelos, 1% de credibilidad. Sí, eso es grave. Es grave, ese es un indicador de nuestra calidad democrática, de nuestra cultura política, de convivencia, que no tengamos mucha confianza en el máximo tribunal, yo creo que es grave. Sí. Luego los jueces están en 2%, la Policía Estatal como en 1.5%, los empresarios están en 0.5%, el Ministerio Público, que el Ministerio Público es el encargado de integrar las averiguaciones previas, y normalmente cuando salen a algunos que dicen, bueno, pero es que ¿cómo salió libre? Es que el Ministerio Público integró mal la averiguación previa. Entonces ahí en el Ministerio Público está la clave a veces de que muchos delincuentes, que todo el mundo lo sabe, menos el juez, porque el Ministerio Público integró mal la averiguación, pero de ahí surge la corrupción dentro del sistema de justicia en este país, ¿no? El Ministerio Público está por los suelos, los sindicatos también están en 1%, los agentes de tránsito como en 0.3%, oye, y los partidos políticos están como en 0.1%. Es decir, los partidos políticos, según esta encuesta, a la pregunta, nada de confianza, el 33% de los encuestados, que es una muestra, digamos, del universo de los mexicanos, dijo que no tienen nada de confianza, 37%. Bueno, se lo han ganado, pero a pulso, los partidos políticos, se lo han ganado. Me sorprende a mí los empresarios tienen que hacer su campaña, porque el 10%, el 19% de los mexicanos no le tienen nada de confianza
Y el 51, poca confianza a los empresarios. Así es. Hay que sumar eso y ahí está la clave, ¿no? Sí, entonces, bueno, es un sistema donde debe de haber una diversidad de agentes sociales y que se repartan la confianza para, digamos, balancear, ¿no? Y aquí los empresarios que deberían ser como más confiables, por lo menos en la percepción, salen muy mal librados. Así es. Bueno, otro dato que arroja esta encuesta es que el ejército está en el peor porcentaje en 7 años, con el 60%. ¿Qué tanta confianza le inspira el ejército? Y bueno, pues se ve una baja precisamente de julio-agosto del 2014. Y bueno, esta encuesta, porque se ve aquí básicamente que tiene poca confianza, mucha confianza, está en nivel bajando, mientras que algo de confianza o poca confianza y nada de confianza está subiendo, ¿no? Pero te fijas, en histórico, el ejército tenía mucha más credibilidad. Sí, por ejemplo, en julio del 2012 el ejército estaba, precisamente por eso dicen en 7 años, estaba en su máximo nivel de confianza. Sí. ¿No? Así es. A pesar de guerras y de cosas, era una institución confiable y ahora ha estado bajando, sí. Y bueno, quienes generan mayor desconfianza, esto es importante, están vinculados con la Procuración de Justicia. Ahí van jueces, Policía Estatal, Ministerio Público, sindicatos, agentes de tránsito, en fin, ¿no? Sí, pero aparecen también empresarios, 25%. Sí, ese sí es un dato relevante. Porque la Procuración, bueno, históricamente ha tenido un déficit de credibilidad tremendo en este país. Las instituciones, así como están aquí, vinculados con la Procuración. Pero los empresarios, no sé, también se lo han ganado porque aquí la respuesta es muy clara. Van a la baja. Así es. Vamos a hacer una pausa en este jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Volvemos. La báscula, el peso de las ideas. Estamos en este jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí en La Báscula. Bueno, Francisco Hernández Lomelí es investigador del Instituto de Innovación y Gobernanza, este instituto que coordina Pablo Arredondo, el doctor Pablo Arredondo, y en este marco de la Feria Internacional del Libro, pues este instituto tendrá una participación importante. También C7 Jalisco, la próxima semana estaremos transmitiendo desde este marco de la Feria Internacional del Libro. Y bueno, la siguiente semana cambiaremos un poco la dinámica porque hablaremos de temas importantes. Además de Francisco Hernández, también estará, en esta ocasión haremos La Báscula y quizá con algunos invitados, pero estará Francisco Hernández y el doctor también Pablo Arredondo. Francisco, la participación que tendrán ustedes en la FIL, platícanos de esto, por favor. Sí, el instituto viene celebrando año con año en el marco de la FIL un evento de cultura política, y para esta ocasión estará como ponente magistral en una de las mesas, estará el profesor John Donne, que es un destacado investigador politólogo británico, que estará como invitado y comentará su ponencia. Un investigador de origen cubano, pero que ahora está en la Universidad de Guanajuato, el doctor Chaguaceda, gran conocedor de la obra de John Donne, y él dará digamos, la respuesta a la conferencia magistral. Después, otra mesa va a estar John Ackerman, que ha publicado recientemente su libro polémico sobre la transición mexicana, y la transición... La transición fallida. Fallida, ¿no? La transición mexicana es transición, cambio de gobierno, alternancia. Es un libro polémico, entonces estará él y en toda una hora completita nos va a contar el libro, y con comentaristas también. Lo va a comentar Pablo Arredondo a John Ackerman. También va a participar el doctor Bodemer, que es investigador de la Universidad de Hamburgo, que ahora está también como profesor invitado en la Universidad de Guadalajara, y
y lo comentará el doctor Enrique Valencia, también investigador de la Universidad de Guadalajara. La conferencia de John Donne es ¿por qué fallan las democracias? ¿Por qué fallan? Una pregunta interesante, ¿por qué fallan las democracias? Y bueno, él dará su versión, insisto, doctor Chaguaceda lo comentará. Y también por la tarde del martes será la presentación de un libro de las obras completas de Lechner, que edita Flaxo. Uh-huh. Entonces estará Jacqueline Prechard, Ilan Semo, el mismo doctor Valdés Ugalde, presentando esta colección, ¿no? Entonces es gratuito el evento, se llevará a cabo en el Hotel Hilton, enfrente de la Expo, que es martes y miércoles de la siguiente semana, iniciando a las 10 de la mañana. Entonces las inscripciones están abiertas, son gratuitas, hay que presentarse allí en el Hotel Hilton enfrente y allá los esperamos. Muy bien, y además nosotros en este marco de la FIL pues estaremos hablando de un tema, lo vamos adelantando, el futuro del libro, estaremos hablando la próxima semana, ¿no? Sí, ya que estamos allí in situ en la feria, en este escenario, en este marco feria de los libros, conviene hacer una reflexión, ¿no? Y qué futuro le depara al libro, están amenazados por las nuevas tecnologías, convivirán, ganará una y se impondrá la otra, solo nosotros cercanos a la tercera edad seguiremos leyendo libros en papel, mientras los chicos leen en otros formatos. A mí no me incluyes todavía en eso, Francisco. No lo sabemos, entonces, pero sí ya hay algunas tendencias. El productor sí, pero yo no. No te creas, yo para todos, para allá vamos todos. En fin, entonces vamos a ver qué nos dicen los profesionales, los estudios que hacen, la misma feria de Frankfurt recién terminada en este año, hubo una reflexión más o menos sobre estos temas, tienen unas conclusiones, conclusiones de la industria editorial, ¿no? En fin, y va a estar en el marco, en vivo, en el escenario, entonces bastante apetecible esta próxima sesión allí en la FIL. Además es feria de libros, yo digo que es feria de la cultura también, porque muchas cosas están ahí alrededor de esta Feria Internacional del Libro, ¿no? Sí, se optó por este modelo, ¿no? Aparte de libros y de ser de libreros, bueno, también se ha extendido, hay música, teatro. Claro, todos los... Bueno, ya que hablamos de nuevas tecnologías, esto va a ser la próxima semana, bueno, ya que hablamos de nuevas tecnologías, ¿por qué están aumentando los delitos cibernéticos en América Latina? Bueno, hace tiempo que los ciberdelitos son una amenaza global, pero en América Latina aumentan a una velocidad de 30 y 40%. Esto revela la Fundación de Investigación del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Pero también la compañía de ciberseguridad Kaspersky Lab detectó cerca de 400 millones de intentos de ataques de virus en América Latina en este año tan solo. Esto se traduce en más de 20 incidentes por segundo. Imagínate, 20 incidentes por segundo, así es que hay que cuidar nuestros correos electrónicos, ya no sé si, bueno, yo no acostumbro a hacer transacciones bancarias porque todavía no confío precisamente en internet para hacerlas después de leer estos datos menos, ¿no? Y en lo que respecta a este tipo de ataques por virus, Brasil encabeza la lista de países en la región con 27.6 millones de intentos de infección y es el número 18 a escala mundial. Pero no nada más está Brasil, México es el segundo en Latinoamérica con 15.9 millones, 16 millones en términos generales, intentos de infección de virus en América Latina. Francisco, ¿qué te dice esto? Todo el mundo usamos la tecnología, no podemos sustraernos a ella, es parte ya importante de nuestras actividades cotidianas y bueno, hay que pues blindar todos nuestros esquemas de seguridad, ¿no? De comunicación vía internet. Sí, en principio las tecnologías y más las tecnologías de comunicación pues conllevan usos diversos, es decir, las tecnologías se usan para fines loables, pero también
para cometer delitos, ¿no? Y ese es consustancial a cualquier tecnología, como un arma de fuego. Pudo haber sido diseñada y comercializada, vendida y comprada para buenos fines de autodefensa, etcétera, pero también puede ser utilizada para el crimen. Es decir, eso es consustancial a toda tecnología. Entonces, esto también, las tecnologías podemos comunicarnos de manera instantánea, de persona a persona sin importar la distancia, a costos bajísimos, pero también puede ser utilizada para la extorsión, para simplemente para vandalismo, ¿no? Para hackear, tumbar páginas, etcétera. Y esto viene para todas las tecnologías. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, hay medidas de seguridad mínimas, ¿no? Los antivirus, etcétera. Hay también posiciones más radicales como la tuya de no hago transacciones porque no confío, ¿no? Que está bien, ¿no? Es válido totalmente. También los promotores de las tecnologías dicen, sí, sabemos que hay mucha gente que desconfía, pero entonces hay seguros, ¿no? Uh-huh. Hay seguros que las propias tarjetas de crédito dicen, si tú entras a un sitio donde tiene este simbolito, es decir, que está avalada, que es un sitio confiable, cualquier mal uso está asegurada, ¿no? En fin, los bancos, los grandes promotores de todo esto, cada vez toman mayores medidas de seguridad, ¿no? Las transacciones ahora es un dispositivo más una clave tuya, más una confirmación. El token y luego que tienes que confirmar. Y luego que lo asocias a un número telefónico que te avisa de cualquier transacción, buena o mala, ¿no? Etcétera, etcétera. En fin, ahora, esto siempre se va a dar, ¿eh? Es una carrera que va en paralelo, ¿no? Tanto los usos encomiables de las tecnologías como los mal usos, sí, o males perversos de las tecnologías. ¿Y cuántas veces no hemos recibido, bueno, tú no utilizas redes sociales, Francisco, lo has dicho, pero sí tienes correo electrónico y seguramente sí te habrá llegado algún correo por ahí de supuestas instituciones bancarias, cuando a veces tú ni siquiera tienes una cuenta abierta en alguna institución y te dicen, su cuenta va a ser bloqueada, a favor de entrar a este sitio para que actualice sus datos. Tú dices, bueno, pues si ni siquiera tengo, indudablemente ahí pues es un intento de robarte tu información para después saquear tus cuentas, ¿no? Pues, sí, totalmente, y además juegan a la estadística, ¿no? Dice, yo no sé qué número de gentes de correo electrónico, yo tengo una base de datos de 100,000, y yo voy a decir que este banco le ha bloqueado. Mucha gente va a decir, yo ni cuenta tengo en ese banco, pero habrá gente que sí. Sí, así y dentro de esos, con que se han sorprendido 10, 20, pues ya fue redituable ese fraude cibernético. Con uno, ¿no? Con uno. Así es. Entonces, y como insisto, es casi de coste cero el enviar 100,000 correos, ¿no? Y con que caiga uno o dos con eso. Pero esa es la misma, digamos, es la misma estadística que juegan con la extorsión telefónica, que dicen, bueno, alguno caerá, ¿no? E insisto, eso es consustancial a Internet, a la telefonía celular, a las tarjetas de crédito, aún sin hacer transacciones en Internet o por Internet, sino simplemente una clonación en un restaurante que llegas y... Una gasolinera. O en la gasolinera, es decir, toda tecnología es susceptible de ser mal usada. Efectivamente. Y bueno, ¿cuáles son los motivos? Son 3 causas: la falta de reportes, el desarrollo económico industrial y la dificultad de seguir la huella a los criminales. Esto es algo complicado, ¿no? Para eso está la ciberpolicía, que a veces también se les complica a ellos rastrear a estos cibercriminales. Francisco, llegamos al final de la báscula de este jueves de gobernanza y nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana en el escenario de la FIL. Francisco, gracias. Allá nos vemos. Muchas gracias. Noches. Buenas noches, que descanse. El peso de las ideas.